No queremos formar hombres que sepan hablar de la conducción, sino que sean capaces de tomar una resolución y ejecutarla. Esa ejercitación es la que va a ir dándole alas a uno para comenzar a volar en la aplicación de los grandes principios de la conducción. Esas ejercitaciones son también, en algunos casos, análisis de hechos históricos. Se plantea una situación producida en la historia, se estudia críticamente y se dice por qué fracasó o triunfó, cuáles son los factores que condujeron al éxito. No se estudia una situación para volverla a aplicar, porque esa situación no se repite jamás. Se la estudia como una gimnasia para ser más sabio en todas las ocasiones. Ese es el camino para ejercitar la conducción. Arrancamos este día tan pleno de noticias para comentar, muy importantes, muy interesantes, con una frase leída por la hermosa Rita Cortese sobre un texto de Perón de conducción política. Y arranco por acá, que parece no tener que ver con nada, pero podemos ir entrelazando cada una de las informaciones y noticias que tenemos en el día de hoy sobre la base de esas palabras de Perón, de ese libro y de ese texto que es recomendable. Yo recomiendo 3 textos de Perón, si quieren volver a hacer política en serio. Uno es Conducción Política, justamente del base. El otro es El modelo argentino, o sea, la perspectiva con la que Perón veía en la década del 70, en el año 74, hacia dónde iba el mundo, y ahí van a ver cómo habla de la pelea por el agua, la pelea por los alimentos, que van a venir por los territorios que estén desocupados. Bueno, una lectura brillante. Y la otra es la comunidad organizada, o sea, es un modelo de sociedad donde participan todos. Hay lugar para todos. Para la política, para el sindicalismo, para el empresariado, para las relaciones internacionales articuladas con los intereses y las necesidades del pueblo. Y con esos 3 se puede arrancar a hacer política o a renovar la política que hoy se va perdiendo. Porque si hay una cuestión que aparece por estos días es la despolitización. El neoliberalismo ha ido llevando a que todo lo que se ganó por ahí en la década ganada, con debate de ideas, politización y participación de la juventud sobre todo, hoy eso no existe, no está. Y si está, está muy dividido, fragmentado. Hay una conciencia en el pueblo argentino, en la sociedad, en los distintos grupos etarios, pero está fragmentado. Y entonces, frases como esta de la conducción, que la historia no se repite, pero que hay que aprender de la historia, y que hay que estudiar la historia, hay que repensar la historia, ver qué errores se cometieron para modificar los planteos hacia futuro. Y aquí voy a arrancar con una de las cuestiones que quiero destacar de las elecciones en Santa Fe, donde vuelve a perder un oficialismo, el peronismo conducido por Perotti, una conducción bastante extraña, muy personalista, pero con debilidad de poder, con un hombre que no se atrevió a bancar la parada con Vicentín, que no se atrevió a ayudar con el Paraná. Nunca Perotti participó de la defensa del río Paraná, atado a los intereses privados que manejan el puerto, atado justamente a Vicentín y a las multinacionales y a los fondos de inversión como BlackRock, conducido desde Estados Unidos, pero que cada vez se va insertando más en los de
desarrollos económicos de la Argentina, haciendo un entramado difícil de desarmar, fundamentalmente porque trabaja oculto. Bueno, Perotti se lleva todo eso, no es solo el tema del narcotráfico, que está atado también, y ayer algo aparecía en algunas declaraciones de Hapkin, que es el que finalmente ganó en Rosario, aparecía el tema de la falta de control de los puertos que están en manos privadas, y que eso también es una canaleta para que se ingrese la droga y después sea comercializada, todavía no con cárteles muy importantes, a la manera de lo que se vive en México o Colombia, o Ecuador, pero que la política, si no lo trabaja, va a quedar atrapada en eso. Entonces la falta de conducción política de Perotti lleva a la derrota, es otro oficialismo que pierde. Después de la pandemia son muchos los oficialismos que pierden, el peronismo está perdiendo, no por la posibilidad de que gane Milei, sino que está perdiendo los desarrollos que había logrado después del macrismo. ¿Por qué? Porque no supo gobernar, porque defraudó, porque se creyeron muchos líderes como Perotti, que eran ellos, habían ganado ellos, y no el peronismo, y no el repudio al macrismo o el repudio al neoliberalismo. Entonces hicieron ni un peronismo fuerte, hicieron un peronismo lavado, mantuvieron las estructuras neoliberales, y entonces pasa lo que pasa. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora gana la izquierda? No, todo lo contrario, avanza a la derecha, porque los sectores donde se depositó la confianza y la esperanza popular para modificar las condiciones impuestas por el neoliberalismo fracasaron, y fracasaron por errores propios, porque no dieron batalla, porque retrocedieron ante cada amenaza que recibían, porque están atados a sectores de poder. Rosario y Santa Fe, pero fundamentalmente Rosario, es el nudo económico más importante del país. Por ese puerto sale el 80% de la producción de Argentina. Y ahí está la guita, y por eso la ocultan, y gobernadores como Perotti, en vez de enfrentarlo, o por lo menos acumular fuerza para enfrentarlo, retroceden ante la Bolsa de Comercio, y entonces termina ganando la bolsa de comercio de Rosario, que es el sector más poderoso, concentrado de la economía, donde se funden las grandes cerealeras, las empresas mineras, las multinacionales y los fondos de inversión, como con Larry Fink y BlackRock a la cabeza. Así que la derrota de Perotti se suma a las sucesivas derrotas que ha venido teniendo el peronismo en este año de elecciones, y desde el año 21 para acá. No es un problema de Massa, Cristina Fernández y Milei o Bullrich, la cuestión es mucho más profunda. Entonces tenemos la derrota de Perotti, que es el dato de Perotti y del peronismo en la provincia, porque no recuperaron en los lugares habituales, y sí una esperanza, pequeña, pero una esperanza, de construcciones que se hacen de otra manera, se hacen bien desde abajo, como es el caso de Monteverde, con Ciudad Futura, que hace más de 20 años que viene trabajando en una construcción que iba por afuera del PJ, pero que este año decidieron trabajar de común en el PJ y terminaron ganando la interna, y ayer estuvieron muy cerquita, aunque perdieron por 2 o 3 puntos, por menos de 3 puntos. Monteverde, Ciudad Futura, es un proyecto para la política santafesina, es un proyecto para Rosario, que se abraza también a otra experiencia de un conocido nuestro, que sale habitualmente en nuestros programas, en esta radio siempre, pero en nuestros programas casi un par de veces por mes, y lo seguimos y conversamos con él, que es Carlito Del Frade. Carlito Del Frade era el único diputado, y este año armó el Frente por la Soberanía,
ese fue el nombre con el que fue a elecciones, y de un diputado pasó a 3 diputados provinciales y tiene concejales en distintos lugares, incluido en Rosario. Avanzó también. Avanzó una política que no está atada a las viejas estructuras y que sí recorre la provincia, que trabaja con la base, y entonces si uno quiere saber qué pasa con Vicentino, y lo llama a Carlito del Frade y él le dice en qué punto está el juicio, en qué punto está el avance de las multinacionales. Lo mismo que si hay que hablar del narcotráfico, pero también las consecuencias del narcotráfico en la juventud. Trabaja con la juventud de Santa Fe para hacer construcciones que no queden atadas al consumo de droga. Bueno, y obviamente las cuestiones soberanas que tienen que ver con los puertos, la defensa del río Paraná. Entonces lo de Santa Fe, sí es cierto, es una derrota, pero yo no lo vivo como derrota, porque la derrota en todo caso hay que adjudicársela a quienes llevaron adelante esa política de retroceso permanente, de no saber enfrentar. Si hay algo, el peronismo será revolucionario o no será. Cuando no es revolucionario, nos pasa lo de Menem, nos pasa las distintas expresiones, Chacho Álvarez con De la Rúa en la Alianza, y nos pasa lo que nos pasó en este gobierno, que fue Cristina Fernández y Sergio Massa, vivieron y viven retrocediendo, aunque algunos gestos se están haciendo ahora en campaña como para demostrar que se puede hacer lo que podrían haber hecho otra cosa, como entrar a los BRICS, que es algo que es saludable y que hay que ponerse contentos de eso, y también, bueno, las relaciones internacionales desprendidas del interés único o del mandato único de Estados Unidos o de los fondos de inversión. Así que el peronismo, que tal vez adquiera otras formaciones y otras modalidades, pero que se identifican con lo popular, están en la derrota de Rosario del Ciudad Futura y en el triunfo pequeño pero importante del Frente por la Soberanía que encabeza Carlito del Frade. O sea que esta es mi lectura, mi análisis de lo que pasó en Santa Fe y en Rosario, y tratar de comprender qué quiere decir, qué pasó con estas elecciones, que dan mucha tela para cortar. Los lunes no se puede analizar todo, pero a grandes rasgos es eso: la derrota del peronismo, que se autotitula peronista, que se lleva los sellos, pero que no logró hacer un gobierno respetado, y tampoco unir a todos los distintos sectores, por eso tiene la fragmentación que tiene. Así empieza salir por arriba de este 11 de septiembre de 2023.